y pone en alto el nombre de la Facultad de Enfermería y Obstetricia con este evento. Agradecemos a los organizadores, principalmente al cuerpo académico, cuidado y salud ambiental, y también a los invitados que vamos a estar teniendo, maestra Meili Castro López, maestro Luis Enrique Reyes Arregún, maestra Berenice Valdera Segura y maestra Celia Minerva Jiménez Ortiz. Bienvenidos y les deseamos el mayor de los éxitos en esta actividad de investigación. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias por hacerte el espacio. Y bueno, ahora le cedemos la palabra al doctor Horacio Riojas Rodríguez, quien es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Escuela de Salud Pública de México y quien preside, ¿no?, la red de especies, red de evaluación de la salud planetaria en escenarios sindémicos emergentes. Adelante, doctor, le cedemos la... Buenas tardes y muchas gracias por la presentación a la doctora Bárbara y a la doctora Isabel. Y muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de México por organizar este seminario como parte de los seminarios que estamos desarrollando por nuestra red de estudios en salud planetaria en escenarios sindémicos. Nuestra red es una red multiinstitucional de colaboración en temas de investigación, docencia e incidencia en el tema de salud planetaria. Y como se puede ver acá, estamos organizados a través de diferentes nodos temáticos. Uno de ellos es el nodo de crisis climática y atmosférica, que en concreto es el nodo que está organizando este seminario. Los otros nodos tienen que ver con salud integral, sistemas agroalimentarios, crisis hídrica y mezclas químicas. A partir de este año, nuestra red ha tenido una actividad bastante intensa. Estamos desarrollando propuestas de colaboración y seminarios. También estamos armando contenidos para los diferentes grados, incluyendo pregrado y posgrado, en diferentes áreas de la salud, ambiente y sociales y otras. Y hemos comenzado ese trabajo de contenidos temáticos también de manera muy importante. Durante este año hemos tenido un webinar donde presentamos a la red y sus propósitos y hemos tenido seminarios temáticos alrededor de cada uno de los nodos. También quiero mencionar que nuestra red está conformada por una red de investigadores jóvenes que pertenecen a estos nodos. Los investigadores jóvenes son una parte muy importante de esta red de especies. Son la nueva generación de investigadores que se desarrollará, investigará y hará docencia bajo esta nueva perspectiva de la salud planetaria. Entonces, en concreto a la maestra Carla Fabiola le quiero agradecer la organización de este seminario como parte de la red de jóvenes de nuestra red de especies. Y justamente como van a ustedes a ver, vamos a hacer una presentación de alumnos que están haciendo o recientemente han terminado sus programas de maestría y doctorado en diferentes temas que tienen que ver con la salud planetaria, específicamente con los temas de crisis climática y atmosférica. Es el primer seminario que organizamos con los jóvenes y creemos que haremos muchos más, no solamente de este nodo, sino en colaboración con los otros nodos. Para nosotros es una gran oportunidad colaborar con la universidad. También pensamos que es el primer evento de varios que queremos tener con su universidad para el desarrollo de proyectos de investigación y docencia en el tema de la salud planetaria. Entonces estamos muy contentos de que se organice este primer seminario y sin más le voy a dar la palabra a la doctora Isabel Álvarez para continuar con el seminario. Muchas gracias a todos los presentes. Doctor Horacio, muchísimas gracias. En nombre del Cuerpo Académico Cuidado y Salud Ambiental, que tiene por objetivo fomentar no solo la parte educativa de salud ambiental, así como la investigación desde pregrado y posgrado para poder incluir el cuidado de la salud
de manera integral en la salud ambiental, pues estamos muy contentos de que hayan aceptado este seminario y de colaborar con ustedes. Sin más, pues damos inicio a las sesiones y le vamos a dar la palabra a la maestra Maile Castro López. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad del Istmo, Campus Juchitán, Oaxaca. Tiene la maestría en Ciencias en Salud Ambiental por la Escuela de Salud Pública de México. Y hoy nos va a presentar su proyecto de investigación. Asociación de la exposición a óxidos de nitrógeno y síntomas respiratorios en una corte de adolescentes con obesidad de la zona metropolitana del Valle de México. Le damos la palabra, Mel. Buenas tardes. Nada más quiero corroborar si me escucho. Sí, te escuchamos bien. Ok, buenas tardes a todas. Antes de iniciar, me gustaría dar un sincero agradecimiento por la invitación a este seminario web y para mí es todo un honor compartir con todas ustedes el proyecto de investigación que trabajé durante mis años de maestría. También nada más para confirmar si se logra ver la presentación. Se ve bien. Excelente. Muy bien, para mí siempre será un gusto compartir con colegas del gremio de enfermería y el trabajo que desarrollé durante mis años de formación en la maestría en la Escuela de Salud Pública de México se denomina Asociación de la Exposición a Óxidos de Nitrógeno y Síntomas Respiratorios en una cohorte de adolescentes con obesidad de la zona metropolitana del Valle de México. Debido a que la contaminación del aire es un gran problema de salud pública, ya que más del 99% de la población se encuentra expuesta a niveles altos de contaminantes en el aire que respiran. Esto ha generado anualmente 7 millones de muertes prematuras y dentro de estos altos niveles de contaminantes encontramos a los óxidos de nitrógeno que a nivel mundial son catalogados como los principales contaminantes de aire urbano. Y a nivel mundial, aproximadamente 74 países cuentan con toda la infraestructura para monitorear el dióxido de nitrógeno, que es un compuesto que pertenece a este grupo de contaminantes, y con la información recabada en estos países se ha estimado que el 70% de la población mundial se encuentra expuesta a concentraciones anuales superiores a las que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Perdón que te interrumpa, no se está corriendo tus diapositivas. Les mencionaba, sí, díganme. No se están corriendo tus diapositivas. Voy a ver. Sí, dígame. Dígame. Ay, ya no los escucho bien, pero díganme, ¿se veía Tus la presentación? Tus diapositivas no corren. Si pudieras darle presentación. Permítanme un momento. ¿No corre? Sí, a ver, voy a volver a compartir la pantalla. Ya, ok. Creo que estaba avanzando sin previo aviso. Ok. Pero sí me estaba escuchando bien. Sí te escuchas bien. Solo se pasmó la pantalla. Ok. Ok, aquí ya se logra ver el movimiento de la presentación. Está en la diapositiva de contenido, introducción, antecedentes. Si gustas pasarle. Ok. ¿Se sigue viendo introducción? Sí. Ajá. Se ve un mapa, nada más para corroborar, se ve un mapa que tiene pues, Ahora sí ya la se ve. distribución de países. Ajá, ahora sí ya en los óxidos. Ya iba en esta presentación. Ok, muy bien. Entonces, nada más para confirmar. Ok.
Entonces, les comentaba que los óxidos de nitrógeno son un grupo de contaminantes que incluyen al óxido nítrico y al dióxido de nitrógeno y se denominan contaminantes claves de áreas urbanas, debido a que se producen principalmente por la quema de combustibles fósiles, es decir, prácticamente el combustible que utilizan los automóviles. Los óxidos de nitrógeno se caracterizan por ser altamente reactivos en la atmósfera. ¿Qué quiere decir? Sufren transformaciones por la presencia de los distintos gases presentes en nuestra atmósfera y con ello también se denominan contaminantes primarios porque dan origen a otros contaminantes. Como les mencionaba, el tráfico vehicular es una de las principales fuentes de estos contaminantes y debido a y su concentración debido a esta fuente va a variar en función de cuántos automóviles están circulando en las zonas o en las ciudades y también por las condiciones meteorológicas. Se han descrito distintos efectos a la salud en niños y adolescentes que se asocian con la exposición a los óxidos de nitrógeno, pero esta descripción ha sido por una exposición en interiores del dióxido de nitrógeno principalmente. Por ello, a nosotros nos resultó de interés que además de entender cómo se comporta en el interior, debido a que los óxidos de nitrógeno se encuentran libres en nuestra atmósfera debido al aumento del tráfico vehicular y al aumento de las zonas industriales, nos surgió prácticamente nos pareció interesante analizar cómo se comportan estos óxidos ambientales a nivel de distintas fuentes respiratorias. En este caso, tenemos distintas fuentes de emisión de los óxidos de nitrógeno que, por sus procesos de oxidación, al transformarse en dióxido de nitrógeno, es el que se va a dirigir a distintas vías de entrada de nuestro organismo, que puede ser una vía enteral, una vía tópica, y la vía que fue de interés para este proyecto de investigación fue la vía respiratoria, en la cual estos contaminantes generan distintos procesos inflamatorios que nos llevan a la expresión de síntomas respiratorios. En México, la emisión de estos contaminantes representa 3 millones de toneladas de la contaminación total del aire atmosférico y el 43% representan pues fuente móvil. Hasta el 2021 existió una actualización del sistema de monitoreo de estos contaminantes que no se había actualizado desde 1993 y gracias a la información que se recaban en estos sistemas se pueden establecer límites permisibles, que quiere decir límites en los que hasta el momento no se identifican daños graves a la salud. Dentro de la zona metropolitana, que fue nuestra zona de estudio del Valle de México, los óxidos de nitrógeno tienen características especiales. Por ejemplo, tienen una estacionalidad marcada, es decir, aumentan en la temporada seca-fría y tienen ciertos picos de concentración semanal y horarios. La exposición a estos contaminantes representan un riesgo para la salud y además existe población vulnerable que por sus características pudieran presentar mayores efectos, como lo son los adolescentes con sobrepeso y obesidad de nuestro país y específicamente de la zona metropolitana del Valle de México. En este planteamiento del problema, la pregunta de investigación del proyecto fue si la variación en la concentración de los óxidos de nitrógeno en aire exterior se asociaba con la incidencia de síntomas respiratorios en los adolescentes con obesidad y asma de la zona metropolitana del Valle de México. Para responder la pregunta de investigación, nos planteamos un objetivo general, el cual fue evaluar la asociación entre el aumento de la concentración y síntomas respiratorios y 3 objetivos específicos que eran en función de estimar la incidencia de síntomas respiratorios en aquellos adolescentes con obesidad, con y sin asma, estimar los niveles de exposición aguda a estos contaminantes y evaluar si esta incidencia de síntomas respiratorios era diferente en función de las condiciones de los adolescentes. Para poder
cumplir nuestros objetivos, se optó por realizar un estudio tipo panel a partir de una cohorte que estaba compuesta por 415 adolescentes residentes de la zona metropolitana del Valle de México, que asistieron al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, durante enero del 2006 hasta agosto del 2013. Estos adolescentes contaban con las características de tener una edad entre 10 a 16 años, ambos sexos, tener diagnóstico de obesidad y además de tener diagnósticos de asma o no asma, y que estos adolescentes estuvieran inscritos en el programa de orientación nutricional para evaluar la inflamación y salud respiratoria. De esta cohorte inicial para nuestro estudio, cabe aclarar que este fue un estudio inicial y un estudio previo, para nuestro estudio de los 415 adolescentes, nosotros aplicamos criterios de inclusión, es decir, que estos adolescentes contaran con más de 2 visitas durante el periodo de seguimiento y que tuvieran el cuestionario de síntomas respiratorios. La muestra de nuestro estudio fue de 230 adolescentes, los cuales 102 tenían el diagnóstico de asma confirmado por médico y 127 no tenían el diagnóstico. En toda esta muestra se evaluaron síntomas respiratorios. ¿Qué síntomas respiratorios se evaluaron? Bueno, se evaluó la presencia de tos, estornudo, flema, congestión nasal, comezón en la nariz y dificultad respiratoria. Y además de evaluar la presencia, también evaluamos la frecuencia con la cual se presentaban estos síntomas respiratorios. Además de ello, también contamos con información de los óxidos de nitrógeno, la cual la obtuvimos de las 34 estaciones de la red de monitoreo atmosférico del sistema de monitoreo atmosférico de la zona metropolitana del Valle de México, la cual cuenta con monitores automáticos que permiten medir la concentración de óxidos de nitrógeno a nivel de toda la zona metropolitana del Valle de México. Estas concentraciones se miden a través de concentraciones horarias. Una vez obtenida la información de los óxidos de nitrógeno, nosotros tenemos que construir la exposición a óxidos de nitrógeno, es decir, a qué concentración de óxido de nitrógeno estuvo expuesto mi participante, para lo cual nosotros asignamos a partir de la información que nos proporcionó desde la rama, que tenían la capacidad de medir óxidos de nitrógeno y que lo hicieron durante los periodos, durante las horas de los años comprendidos en el río y que además estuvieran próximos al domicilio, que además nos tuvieran los criterios suficientes para que nosotros pudiéramos calcular indicadores de 24 horas, máximos diarios y máximos de 8 horas. Y también necesitábamos, a partir de esta información obtenida de todo el sistema de monitoreo, requeríamos poder asignarle a estos adolescentes un monitor en función de la fecha en la cual ellos presentaron el síntoma respiratorio. Con toda esta información, nosotros pudimos evaluar y asignar una exposición aguda, que quiere decir una exposición que comprendía de 1 día hasta 7 días a aire ambiental que tuviera ciertas concentraciones de óxidos de nitrógeno. Y bueno, para poder hacer el análisis de nuestras variables, prácticamente partimos de un análisis descriptivo y el modelo que utilizamos para evaluar la asociación entre los óxidos de nitrógeno y síntomas respiratorios fueron modelos longitudinales de efectos e interceptos aleatorios. Elegimos estos modelos porque nos permitían identificar cada uno de los cambios que tuvieron los adolescentes y además nos permitía manejar mediciones longitudinales, es decir, varias mediciones. Respecto a los resultados, nosotros quisimos presentarlo de la siguiente manera, es decir, las características de toda nuestra muestra de estudio, es decir, de nuestros adolescentes, que la característica de interés para nosotras era que los adolescentes tuvieran obesidad
y además tuvieran diagnóstico de asma y no asma. Entonces, analizamos de forma general nuestra muestra y además la estratificamos en adolescentes con asma y sin asma, y para ello también evaluamos que las características de estos grupos no fueran diferentes. Es decir, que realizando nuestras pruebas respectivas, observamos que nuestros grupos tenían, digamos, las mismas características. Respecto a la incidencia de síntomas respiratorios durante los años de estudio, los síntomas respiratorios que se describieron o se presentaron con mayor frecuencia fue la congestión nasal, el prurito y la dificultad respiratoria, siendo la dificultad respiratoria uno de los síntomas respiratorios que se presentó más en adolescentes con asma, por la misma descripción del cuadro clínico. Y respecto a los contaminantes atmosféricos, el dióxido de nitrógeno en su promedio de 24 horas estuvo por encima de los límites permisibles por la establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y respecto a nuestras normativas nacionales, el máximo diario estuvo por encima del límite que permite la norma nacional. De igual manera, otros contaminantes que estábamos incluyendo dentro de nuestro estudio era el material particulado, esto para hacer el ajuste de nuestros modelos, de nuestros modelos estadísticos, y también este contaminante estuvo por encima de los límites permisibles por la Organización Mundial de la Salud y por la normativa nacional. Los resultados que encontramos, ahora sí, respecto al efecto de la exposición de dióxidos de nitrógeno y síntomas respiratorios, nosotras encontramos que la tos y la flema se encontraban, estas aumentaban en función de la exposición a estos contaminantes, y en el gráfico que observamos en el eje de las X tenemos la exposición del día 0, del día 1, del día 2, del día 3. Es decir, la exposición que tuvo un participante en el día 0 tuvo mayor probabilidad de presentar un síntoma respiratorio, y, por ejemplo, nosotros encontramos que tanto en tos y en flema, la exposición en el LAC1, es decir, un día antes, la concentración de estos óxidos de nitrógeno impactaban en la frecuencia de la tos, en la probabilidad de que los adolescentes presentaran tos o presentaran flema. Cuando nosotros hicimos nuestro análisis estratificados, es decir, en adolescentes con asma y en adolescentes sin asma, encontramos que efectivamente la tos y la flema seguían manteniendo este comportamiento únicamente en aquellos adolescentes sin asma, y en aquellos adolescentes con asma el resultado no fue significativo, y en este momento, digamos, nos encontramos haciendo el análisis de qué es lo que está ocurriendo con estos adolescentes con obesidad y con asma. Y muy bien. Y respecto a la exposición acumulada, es decir, la exposición que considera cuántos días estuvo expuesto este adolescente a los contaminantes atmosféricos, encontramos que en todos los síntomas respiratorios se observaba un incremento en función de los días que estuvieron expuestos. ¿Qué quiere decir? En nuestro eje de la X nos menciona que estuvo expuesto a 2 días, 3, 4 o 5, considerando las concentraciones de todos esos días. Y de igual manera, al hacer nuestro análisis estratificado, observamos que el comportamiento de los síntomas respiratorios también incrementaba la probabilidad de presentar estos síntomas respiratorios en función de los días de exposición, pero únicamente fue significativo para tos y para flema. Y ya para finalizar, nuestra discusión se está centrando en 3 elementos importantes. La primera, la exposición a óxidos de nitrógeno y síntomas respiratorios. En este primer momento está mostrando nuestro estudio una asociación positiva, y nos está haciendo más, el efecto se está viendo más fuerte en el indicador de 24 horas,
y principalmente en el síntoma respiratorio tos y flema. Respecto a nuestros resultados diferenciados por diagnóstico de asma, encontramos que en adolescentes sin asma, pero con obesidad, la tos y la flema fueron los síntomas respiratorios más significativos, mientras que en aquellos adolescentes con obesidad y con asma, estamos discutiendo que probablemente el uso de medicación podría haber atenuado la aparición de este síntoma respiratorio. Y respecto a los estudios previos con los cuales estamos haciendo nuestra discusión, es decir, contrastando nuestro resultado, pudimos identificar que están coincidiendo con estudios previos que vinculan la exposición de dióxido de nitrógeno, pero aquí considerando que estos estudios lo están realizando en interiores y nosotros estamos haciendo prácticamente nuestro análisis en exteriores. Como conclusión, es que prácticamente nuestros resultados sugieren nacionales de dióxidos de nitrógeno, empezar a incluir el promedio de 24 horas, porque en nuestro estudio mostró una asociación significativa con el aumento en la probabilidad de presentar síntomas respiratorios. Aunque también dentro de la conclusión mencionamos que también pudiera ser un buen inicio nuestro estudio para empezar haciendo estudios en función de otras alteraciones a nivel respiratorio o de salud respiratoria. Y eso sería todo. Gracias. Maestra, muchísimas gracias. Una excelente presentación. Muestra la interacción entre el ambiente y las comorbilidades que se están ya presentando, ¿no? Lo más importante es que las edades que se ven afectadas pues se están reduciendo. Muchísimas gracias. La invitamos a esperarnos. Vamos a dar la sesión de preguntas al final. Y continuamos con el maestro Luis Enrique Reyes Arregui. El maestro es maestro en salud ambiental. Permítanme un segundo. Disculpen. Es licenciado en Ciencias Ambientales y Salud por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene la maestría en Ciencias en Salud Ambiental por la Escuela de Salud Pública de México. Actualmente es doctorante en Ciencias en Salud Ambiental por la Escuela de Salud Pública y ha participado en diversas investigaciones y hoy nos presenta los avances de su proyecto de exposición a largo plazo a contaminantes atmosféricos y depresión en mujeres mexicanas. Le cedemos la palabra, maestro. Primero, buen día a todos y todas, y pues muchas gracias por la presentación. Y efectivamente les voy a contar, en este caso, la línea de investigación que estoy trabajando en mi programa de doctorado acerca de contaminación atmosférica, y me estoy enfocando ahora en estudiar la exposición a largo plazo a contaminantes atmosféricos y depresión en mujeres mexicanas. Destacar también mi comité de tesis, que está a cargo por el doctor José Luis Tescalac, la doctora Asti Schillman, el doctor David Hernández y el doctor Martín Layuz. Este es el contenido que iremos desglosando a lo largo de la presentación, iniciando con un planteamiento del problema y refiriéndonos a qué nos referimos cuando hablamos de contaminación del aire. Entonces, nos referimos a la presencia de ciertas sustancias que alcanzan concentraciones lo suficientemente altas o elevadas para producir un efecto nocivo en la salud de los seres humanos. Pero también dejar en claro que no solo nos va a afectar a nosotros, sino también a los animales, a la vegetación y a los materiales. Entonces, dentro de las principales sustancias que son de mayor preocupación para la salud pública, son las partículas en suspensión, que son las PM10, las PM2.5, el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Entonces, estos contaminantes son responsables de que el 99% de la población respire o respiremos un aire de mala calidad y de 1 de cada 9 muertes en todo el mundo, ¿no? Entonces, en mi caso particular, únicamente me voy a enfocar en el estudio de las PM2.5 y del NO2, el dióxido de nitrógeno.
Para hablar de PM2.5 también hay que entender que es el material particulado. Pues el material particulado es una mezcla de compuestos microscópicos o muy pequeños en forma de líquidos y sólidos que están suspendidos en el aire. Para ejemplificarlo está el hollín, el polvo, humo y neblinas, que estaríamos viendo en esencia material particulado. Y esta se puede clasificar de acuerdo a su tamaño, al tamaño de la... ¿Se apagó tu micrófono? Lo siento, no se escuchó nada, ¿verdad? Bueno, ¿me escucho ahí? Sí, sí, te escucho. ¿Se escuchó lo anterior o no? Unos 2 minutos atrás fue cuando perdiste el audio. Ok. Desde el hollín. Desde el hollín. Ok, perfecto. Entonces, también podemos clasificar este material particulado de acuerdo al tamaño de a su tamaño aerodinámico. Está la fracción gruesa, que es, o las PM10, que son menores a 10 micrómetros, la fracción fina o PM2.5, que son menores a 2.5 micrómetros, y la fracción ultrafina, que son las menores a 0.1 micrómetros y son los PMs 0.1. Entonces, para ejemplificar y magnificar el tamaño de esta partícula de PM2.5, aquí la podemos visualizar en este punto azul. Y en comparación con el diámetro del cabello humano, una partícula de PM2.5 representaría este puntito azul. Entonces es realmente muy pequeño, ¿no? Y aquí el tamaño sí importa a tal grado que este tamaño tan pequeño puede penetrar lo más profundo del aparato respiratorio y llegar a torrente sanguíneo y a partir de aquí distribuirse a todo el organismo. Dentro de las principales fuentes de PM2.5 están los procesos de combustión incompleta de fósiles, como la gasolina, de fuentes domésticas, como el uso del carbón, diésel y madera, que se utiliza esencialmente para cocinar o para la calefacción en interiores, fuentes industriales, fuentes naturales, como las erupciones volcánicas o tormentas de arena. NO2 no voy a platicar porque ya también hizo una muy buena introducción mi compañera Meili. Y en esta diapositiva vemos las concentraciones anuales de PM2.5 y NO2 a nivel mundial. Del lado izquierdo podemos ver las concentraciones de PM2.5 a nivel mundial en 2019 y me gustaría que nos enfocáramos en cada puntito. Cada punto representa una estación de monitoreo, un lugar donde se están midiendo las concentraciones de PM2.5 y usualmente están en ciudades y en zonas metropolitanas. Entonces, los puntos verdes indican todas esas ciudades donde se goza de una buena calidad del aire. Y para decir que estamos ante una buena calidad del aire, son concentraciones que están por debajo de la guía actual de calidad del aire de la OMS, que en este caso para PM2.5 de promedio anual es de 5 microgramos sobre metro cúbico. Para el caso del NO2 en la figura de la derecha, podemos ver igualmente los puntos verdes, que son aquellas ciudades que gozan de buena calidad del aire para NO2 y que eso significa que están por debajo de la guía de OMS, que en este caso es de 10 microgramos sobre metro cúbico. Del lado derecho, en cada uno podemos ver la norma oficial mexicana, solo como referencia. Entonces, en general, podemos ver que a nivel mundial, para ambos escenarios, estamos ante una mala calidad del aire. También podemos, ¿por qué? Porque estamos viendo más puntos amarillos y más puntos rojos, que indica una mala y muy mala calidad del aire. Y también podemos ver cómo hay un menor monitoreo o estaciones de monitoreo en países de bajos y medianos ingresos, ¿no? Entonces, en México podemos ver que estamos para PM2.5 y NO2 ante una mala situación de la calidad del aire para estos contaminantes. ¿Y cómo es la cobertura de estas estaciones de monitoreo? Entonces aquí podemos ver cada punto representa una estación de monitoreo en las ciudades que tienen monitoreo de la calidad del aire. También podemos ver que hay ciudades donde no sabemos cuáles son las concentraciones de estos contaminantes. Entonces tenemos una mala cobertura de estaciones de monitoreo de la calidad del aire para todo el país en general. Ahora, estos mismos contaminantes del aire generan diversos efectos en la salud. Hay aquellos que ya se tiene evidencia suficiente, como la clasificación de la IARC, la Agencia de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que clasifica la contaminación del aire como cancerígena humana y lo asocia principalmente con cáncer de pulmón, ¿no? Ya no hay nadie que pueda debatir eso.
Y sin embargo, también está una nueva corriente de que se está generando nueva evidencia con cierto grado de incertidumbre por lo mismo, como en aquellos trastornos mentales en los que se puede incluir a la depresión. Entonces, ¿cuál es la relación entre los contaminantes del aire y la depresión? Pues una vez que nos exponemos y estamos respirando estos contaminantes, el principal mecanismo de acción que se propone para asociar esta exposición con el desenlace de la depresión es a partir de dos principales modos de acción, que se destaca la neuroinflamación y el estrés oxidativo en aquellas áreas que regulan el estado de ánimo, como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, que en esencia lo que van a estar generando es un desequilibrio en neurotransmisores que regulan nuestro estado de ánimo y a partir de ahí se puede generar sintomatología depresiva y la depresión. Y hablando en específico de la depresión, ocurre con mayor frecuencia en mujeres que en hombres y con una razón de 2 casos sobre 1. Además, también destacar que la relación entre contaminantes del aire y depresión es una asociación que no es consistente en los estudios previos que están publicados. También debido en parte a que la mayoría de estos estudios provienen en países de altos ingresos, donde usualmente las concentraciones son menores en comparación con países como el nuestro, como en México. Y además destacar que en México existe poca evidencia sobre que haya estudiado esta relación entre contaminantes del aire y depresión. Es por ello que nuestra pregunta de investigación estamos planteando dos. Una es saber cuál es la asociación entre la exposición a largo plazo a PM2.5 y NO2 y la incidencia de depresión en mujeres mexicanas. Y la segunda es saber cuál es la asociación entre la exposición a largo plazo a PM2.5 y NO2 con la presencia y severidad del último episodio depresivo en mujeres mexicanas en 2011 y 2014. Nuestro objetivo general es evaluar el riesgo de desarrollar depresión asociado a la exposición a largo plazo a contaminantes atmosféricos en mujeres participantes de la Cortes Maestras. Planteamos cuatro objetivos específicos. El primero, caracterizar la exposición a largo plazo a PM2.5 y NO2 en la Cortes Maestras, y esto va enfocado a realizar una primera publicación. El objetivo 2 es analizar los casos de depresión, sus factores de riesgo y distribución espacial, estimar la asociación entre la exposición a largo plazo a PM2.5 y NO2 y el desarrollo de depresión, y con la presencia y la severidad del último episodio depresivo para 2011 y 2014, y estos últimos 3 objetivos específicos van encaminados a realizar una segunda publicación. En cuanto a los métodos, mi población de estudio proviene del estudio de salud de las maestras. Se titula ESMaestras, es un estudio de corte, un estudio de seguimiento, donde el principal objetivo de la corte es identificar factores de riesgo relacionados con enfermedades crónicas. Sin embargo, se ha incluido en los cuestionarios un constructo que evalúa la salud mental. Entonces, en esencia, mi población de estudio son maestras mexicanas, que se tiene alrededor de 115,000 maestras que están indexadas en el Programa Nacional de Carrera Magisterial, que cuentan con 25 años o más, distribuidas en 2 entidades de la República. Entonces aquí podemos ver una línea del tiempo de cómo ha ido la corte a lo largo del tiempo. En mi caso, la del 2008 es la evaluación basal, donde se reclutan a las maestras y una vez reclutadas se comienza su seguimiento a lo largo del tiempo y se han hecho tres mediciones a lo largo de este tiempo. Una en 2011, otra en 2014 y la más actual y que se está llevando en curso, que es la del 2022. Entonces, el sitio de estudio son 2 estados de la República que podemos ver marcados aquí en este mapa con color rosa. Son los 2 estados que cubre la Cortes Maestras. Y lo segundo es también conocer cómo se evalúa la parte mental en la corte, en específico la depresión. Hay 2 sets de preguntas. Como son cuestionarios que llenan las maestras, todo es por medio de autorreporte. Entonces, la primera forma en la que se evalúa la depresión es saber si algún médico le ha diagnosticado depresión. Así es la pregunta que contestan las maestras. Y los cuestionarios con información disponible de este diagnóstico son las del 2008, que es del basal, y 2 cuestionarios de seguimiento, porque el del 2022 todavía no está disponible. Entonces, tenemos la del 2011 y 2014. Y la segunda forma es a partir del cuestionario de la salud del paciente o PHQ-9,
que evalúa síntomas depresivos de las últimas 2 semanas y podemos clasificarlo por la severidad de los síntomas entre leve, moderado y severo. Sin embargo, estos cuestionarios solo tenemos información para los periodos de seguimiento, no para el de reclutación, así que es para 2011 y 2014. En cuanto a la exposición, esta proviene de un proyecto que se llama HAPCO, que es un consorcio de cortes, muchas cortes a nivel mundial y de las cuales maestras forman parte de este proyecto HAPCO, que se hace y a través de modelos satelitales. HAPCO pudo estimar concentraciones de promedias anuales de NO2 y de PM2.5 para NO2 de 1997 a 2021 y para PM2.5 desde 1998 a 2021 con una resolución de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Arriba podemos ejemplificar cómo se ve un mapa de las estimaciones de PM2.5 y abajo un mapa de NO2. Entonces, para asignar la exposición, saber a qué concentraciones de PM2.5 y NO2 expuso cada maestra. Inicialmente, pues imaginémonos que estamos en un estado de la República. Entonces, cada estado de la República se divide en una grilla y en cada grilla va a estar dividida, va a tener una resolución de 1 kilómetro por 1 kilómetro y en cada cuadrito vamos a tener una concentración de PM2.5 y de NO2. Lo segundo es cruzar esa información con la ubicación de cada maestra y a partir de ahí saber cada maestra a qué concentración de PM2.5 y de NO2 se estuvo exponiendo. Lo segundo que hay que contestar es durante qué periodo de exposición le vamos a asignar a cada maestra esta exposición a PM2.5 y NO2 antes de que presente depresión y síntomas depresivos. Esto viene dado por la literatura y una vez que ya tenemos identificadas las concentraciones de PM2.5, vamos a utilizar la exposición de 1 año previo a 5 años previos para saber si esa exposición de 1 año a 5 años se está asociando con la depresión y con los síntomas depresivos de las maestras. También destacar que no únicamente vamos a evaluar o a considerar a la contaminación del aire, sabiendo que la depresión es multifactorial y que existen múltiples factores de riesgo, tanto biológicos, ambientales y sociales, que intervienen en el proceso de la depresión. Los que estamos viendo subrayados es información que está disponible en la corte y que vamos a poder utilizar para ajustar nuestros modelos estadísticos. Y hablando del modelo estadístico, considerando que tenemos 2 formas en las que se evalúa la depresión, hay 2 formas en las que podemos abordar cada una de ellas. En el caso del autorreporte del diagnóstico de depresión, podemos hacer un estudio de incidencia pues, para saber los casos nuevos de depresión y a partir de aquí se puede hacer un análisis de supervivencia que es a través de un modelo de Cox. Y el segundo con el cuestionario del PHQ-9, que únicamente tenemos información en 2011 y 2014, se puede hacer una regresión logística. Entonces, en esencia, lo que nos va a dar los resultados de estos análisis estadísticos, vamos a tener 2 principales. El primero es caracterizar la exposición a largo plazo a PM2.5 y NO2 en la corte de maestras, o sea, saber desde a qué concentraciones se expuso cada una de las maestras. Y lo segundo es, a partir de los modelos estadísticos, encontrar una asociación entre la exposición a largo plazo a PM2.5 y NO2 y el desarrollo de depresión o de los síntomas depresivos y esperamos encontrar un efecto que se haya encontrado previamente también en la literatura en cuanto a la magnitud, o sea, una asociación positiva. O sea, que efectivamente que la exposición a PM2.5 y NO2 puede desarrollar, en este caso, depresión o síntomas depresivos. Y pues eso sería todo. Estas son las referencias y pues muchas gracias por su atención. Hasta mi contacto. Maestro, muchas felicidades. Un excelente trabajo, un avance importante para contribuir desde la población mexicana. Le invitamos a esperarnos al final. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Y bueno, vamos a darle la palabra a la maestra Berenice Valera Segura.
que nos presentará evaluación de la función pulmonar en trabajadores precarios expuestos a contaminantes. La maestra Berenice es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella ha sido ganadora del Premio Internacional de 25 Mujeres en la Ciencia de Latinoamérica y Canadá y ha trabajado temas de investigación en evaluación de la función pulmonar en trabajadores precarios. Y bueno, también ha participado en talleres de ciencia para niños de primaria y secundaria en comunidades rurales. Le cedemos la palabra. Hola, buenos días. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí se ve Sí. y te escuchas bien. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por la invitación. Estoy conectada de dos dispositivos porque tengo mala conexión, pero si en algún momento no me llego a escuchar, por favor me indican. Aquí les voy a presentar mi proyecto que tiene como título Evaluación de la función pulmonar en trabajadores precarios expuestos a contaminantes. Este va a ser el contenido y a manera de introducción quisiera hablar en primer lugar que las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de morbilidad y la tercera causa de mortalidad a nivel mundial y se prevé que estas aumenten en los próximos años debido a la exposición a múltiples factores como el consumo de tabaquismo, la exposición a humos, polvos y gases tóxicos, la contaminación del aire ambiental y doméstico, las emisiones por combustibles provenientes de diferentes zonas, como por ejemplo en donde se practica el trabajo precario, el cual se conoce como la ausencia de seguridad laboral, la ausencia de contrato laboral, las largas jornadas de trabajo de más de 12 horas al día, además de que no utilizan el equipo de protección correcto y adecuado, los salarios muy bajos y los riesgos que se presentan en este tipo de trabajos, tanto físicos, químicos, mecánicos y biológicos. Aquí en estas imágenes podemos ver unos ejemplos de lo que es el trabajo precario, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo en el año 2017. Además, en México, en el año 2018 se ha reportado que 2.6 millones de trabajadores con empleo en condiciones de extrema precariedad. Aunado a esto, se han reportado 28 millones de hogares en donde se utiliza la leña para la cocción de sus alimentos, más de 10.273 unidades económicas ladrilleras operando, múltiples zonas mineras, múltiples zonas de pepena o recolección de basura y varias zonas industriales, entre otras, lo que indica la magnitud de la población que está expuesta a múltiples contaminantes. Entre los múltiples contaminantes generados por estas zonas, por ejemplo, aquí podemos ver una zona ladrillera y una zona en donde se practica la recolección de basura, se encuentran escenarios altamente tóxicos por metales pesados como el cadmio, el plomo, el estaño, el arsénico, diversas dioxinas, material particulado como PM10 y 2.5, dióxido de azufre, hidrocarburos aromáticos policíclicos, furanos, bencenos, entre otros, lo que genera escenarios altamente tóxicos que pueden repercutir el medio ambiente y ocasionar efectos en la salud humana. Entre los múltiples efectos que se han reportado haciendo una revisión de la literatura, se han encontrado diversos estudios en donde estos compuestos se han relacionado con daños en el riñón, en el corazón, en el cerebro, en el hígado y en el órgano como el pulmón, siendo este órgano el más afectado en escenarios vulnerables como los antes mencionados. Es por esto que la justificación del proyecto es: los trabajadores precarios y sus familias se encuentran expuestos a múltiples contaminantes que pueden alterar su estado de salud pulmonar. Actualmente los programas de salud pulmonar en México y programas internacionales no atienden esta problemática
por lo que falta visibilizar y atender a estos sitios mediante una evaluación de la función pulmonar a los trabajadores precarios y sus familias y encontrar un diagnóstico en salud de manera oportuna. El objetivo de este proyecto fue evaluar la función pulmonar de trabajadores precarios con exposición a contaminantes mediante la prueba de espirometría forzada. Aquí es muy importante mencionar que la prueba de espirometría forzada es la prueba de oro para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades respiratorias. A manera de metodología, se analizó la función pulmonar de distintos grupos de trabajadores precarios que más adelante voy a mencionar. Este estudio se realizó únicamente en el estado de San Luis Potosí, México, y se consideraron a estos trabajadores porque son los que estaban expuestos a estos contaminantes por el trabajo precario que realizan. Se realizó una espirometría pre y post broncodilatador con un espirómetro de la marca EasyOne. Y aparte es muy importante mencionar que las espirometrías se realizaron por personal capacitado y certificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La interpretación fue bajo los estándares de la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Respiratoria Europea y los valores predichos para la población mexicana propuestos por Pérez Padilla en el 2001. Aquí también es muy importante mencionar que se tomaron en cuenta múltiples criterios considerados, entre ellos que las personas fueran mayores a 18 años, que supieran leer y escribir, que firmaran el consentimiento informado, que no fueran personas, en el caso de las mujeres, que no estuvieran embarazadas, que no hayan fumado ni tomado alcohol ni café a menos 24 horas antes de la prueba, que también estas personas que realizaban la espirometría no hubieran tenido una cirugía torácica o cardíaca, porque se requiere de muchísimo esfuerzo. Y también se les pedía que las personas pues tuvieran una capacidad física y psicomotriz bien, en buen estado, porque la maniobra que se realiza pues sí se requiere de muchísimo tiempo. Estos son algunos de los resultados preliminares en donde se analizó la función pulmonar de 150 participantes. Aquí podemos ver esta tabla, en donde 18 trabajadores fueron canteros, todos masculinos, 42 trabajadores fueron ladrilleros, 21 masculinos y 21 femeninos, 33 trabajadores fueron recolectores de basura o pepenadores. Aquí hubo presencia de 22 mujeres y 11 hombres. 34 trabajadores fueron con exposición a cloro y aguas residuales, 5 femeninos y 29 masculinos, y 23 trabajadores bomberos, 1 femenino y 22 masculinos. Aquí hago esta comparación de colores porque los 3 primeros grupos realmente son trabajadores precarios. Sin embargo, nosotros quisimos hacer una comparación con trabajadores de zonas industriales y en este caso también los trabajadores bomberos, que en su totalidad no presentan gran precariedad, pero queríamos saber cómo se encontraba su salud pulmonar por todos los contaminantes a los que se encuentran expuestos también. Aquí podemos ver en esta tabla que los trabajadores recolectores tuvieron un mayor número de participación. En el caso de mujeres, que participaron 22 mujeres y 11 hombres, fue el único grupo que presentó mayor participación por parte de las mujeres. Y cuando se realizó la espirometría forzada a cada uno de los participantes, se midieron 3 variables principales, que fue la FEP1, que fue el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la FBC, que fue la capacidad vital forzada y el cociente o relación, y el FEP1 entre FBC, que es la variable más utilizada para definir la obstrucción del flujo aéreo. Si bien esta es una de las variables más utilizadas para definir la obstrucción del flujo aéreo, también se consideró la FEP1, puesto que si la FEP1 o la FBC se encuentran por debajo del 80%, entonces se puede definir que una persona no se encuentra clínicamente sana, esto de acuerdo a las guías nacionales e internacionales.
Aquí pudimos ver también que todos los participantes tenían un promedio similar. Sin embargo, los trabajadores recolectores en la FEP 1 se encontraron significativamente menor en comparación con los otros grupos, presentando una FEP 1 de 78.5. Esto, de acuerdo a las guías internacionales, está debajo del 80%, lo que es un paciente clínicamente sano. Por lo tanto, esto nos puede indicar que hay una obstrucción en el flujo aéreo y la gravedad de esta obstrucción se puede clasificar como obstrucción leve. Aquí en esta gráfica también podemos ver los 5 grupos y la obstrucción de los trabajadores recolectores. Aquí podemos ver que está disminuido en el color azul. Esto nosotros lo asociamos a la exposición por la quema de combustibles que utilizan, como plásticos, la madera, los aparatos electrodomésticos, los residuos biológico-infecciosos, entre otros, lo que trae humos tóxicos con partículas como las que anteriormente mencioné. Y aunado a esto, este grupo que presentó menor FEP 1 fue el que estaba conformado por mujeres. Entonces, aquí ya nosotros, con la aplicación del cuestionario y conociendo toda su historia clínica, pues también pudimos determinar que este grupo pudo haber sido el más vulnerable, porque las mujeres, aparte de realizar el trabajo precario, llegan a sus casas y cocinan con leña. Por lo tanto, pues pueden tener múltiples exposiciones a estos contaminantes. Aunado a esto, pues que no se utiliza el equipo de protección respiratoria adecuado y correcto. Y a manera de conclusión, los resultados, demostraron la exposición y los efectos pulmonares en los trabajadores expuestos a contaminantes en el estado de San Luis Potosí. Se logró obtener un valor de la severidad de la obstrucción mediante la aplicación de la prueba de oro, que fue la espirometría forzada. Además, se demostró que los trabajadores precarios presentaban mayor obstrucción comparado con los de otros trabajos como que no son de total precariedad, como fueron los de zonas industriales y los trabajadores bomberos, pero que aún así ellos también se encuentran expuestos a estos contaminantes tóxicos. Por otro lado, es importante mencionar que se debe seguir haciendo un seguimiento de estos grupos de trabajadores para conocer si continúa la severidad de la obstrucción. Y en el caso de las personas que no presentaron una obstrucción, pues también debería de haber seguimiento para ver si en los posteriores meses pues no presentan obstrucción del flujo aéreo. Además, también es fundamental que se realicen las pláticas, talleres y comunicación de riesgos en este tipo de escenarios con el fin de mejorar la salud pulmonar de las personas y que cada día se implementen nuevas técnicas para el trabajo precario y que esto pueda convertirse en un trabajo decente, considerando los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una de mi bibliografía que utilicé y eso sería todo. Muchísimas gracias. Pendiente para sus preguntas y comentarios. Berenice, muchísimas gracias. Una información muy importante, sobre todo de los grupos vulnerables. Las preguntas las vamos a hacer al final. Solicitamos nos apoyes esperar en la sala y vamos a dar paso a la siguiente presentación, que es materiales de construcción en la vivienda como modificadores del efecto de la asociación entre temperatura y mortalidad en México, por la maestra Celia Minerva Jiménez Ortiz. La maestra es licenciada en arquitectura por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es maestra en ciencias en salud ambiental por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se encuentra cursando el 5º semestre del doctorado en salud ambiental, en ciencias en salud ambiental, y ella se tituló con el trabajo Huellas de Carbono en Espacios Educativos, el caso de UEN Morelos. Del 2014 al 2020 trabajó como asistente de investigación en la Facultad de Arquitectura. Actualmente se encuentra trabajando el proyecto Materiales de Construcción en la Vivienda como modificadores del efecto de la asociación entre temperatura y mortalidad. Y bueno, le damos la palabra a la maestra.
Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, al igual que mis compañeros, agradecer el espacio y la oportunidad para poder presentar el proyecto de investigación que estoy trabajando. Mi proyecto se titula Materiales de construcción en la vivienda como modificadores del efecto de la asociación entre temperatura y mortalidad en México. Cabe señalar que este proyecto se está llevando a cabo como proyecto de tesis para doctorado en ciencias y lo estoy trabajando con mi comité de tesis que está dirigido por la doctora Carolina Pérez Ferrer y con mis asesores, la doctora Magali Hurtado, el doctor Yosaya y la doctora Pamela Zúñiga. A modo de introducción, tenemos que el cambio climático es uno de los desafíos más apremiantes que están ocurriendo en el siglo XXI y este cambio climático está generando cambios en la temperatura ambiente, la cual a su vez tiene efectos sobre la salud, pero particularmente sobre la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Ante este contexto del cambio climático y el efecto de la temperatura sobre la salud, la vivienda juega un papel fundamental, ya que su estructura sólida debe proporcionar protección a las inclemencias del clima, pero a su vez facilitar temperaturas confortables, las cuales mitiguen los efectos de la temperatura en la población general. Tenemos que el cambio climático se ha manifestado con la acentuación en los patrones climáticos actuales y dentro de estos patrones podemos encontrarlos relacionados con la temperatura. A este respecto, mencionar que las temperaturas extremas, las olas de calor, las olas de frío, los veranos más cálidos y los inviernos más fríos son considerados como más frecuentes y comunes en los últimos años debido a este cambio climático. Cabe resaltar que para el caso de las temperaturas cálidas, para el 2023, en China se sufrió una ola de calor, el cual ocasionó que se registrara el verano más caluroso para este país en este año. Por su parte, en Tokio se rompió el récord de 9 días consecutivos con temperaturas por arriba de los 35 grados centígrados. En el caso de Europa, para las temperaturas cálidas, las olas de calor alcanzaron temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Sin embargo, en América Latina, Brasil superó los 41 grados centígrados, mientras que México reportó temperaturas por arriba de los 45 grados. Sin embargo, se reportó una máxima de 51.4 grados centígrados, esta registrada en el estado de Mexicali, Baja California. Por otra parte, en el caso de las temperaturas frías para el año 2022, en Islandia se registró su diciembre más frío desde el registrado en 1973 y en Reino Unido se superaron las temperaturas frías registradas, alcanzando una temperatura máxima de menos 9.3 grados centígrados. Por su parte, en América del Norte, entre Estados Unidos y Canadá, se registraron temperaturas que alcanzaron los menos 41 grados centígrados en algunos estados, y para el año 2023, Argentina reportó temperaturas de hasta menos 22 grados centígrados, mientras que Bolivia alcanzó temperaturas de hasta menos 9 grados centígrados. La importancia de la temperatura y de estos cambios que están ocurriendo en este sentido, podemos mencionar que tiene grandes repercusiones sobre la salud. Esto debido a que estudios epidemiológicos ya han reportado que existe una asociación entre la exposición a la temperatura y los efectos en salud, pero particularmente una asociación entre esta y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Cabe señalar que la temperatura corporal debe encontrarse entre los 35.8 y 37.2 grados centígrados. Una vez que se superan estos umbrales, podemos encontrar efectos en la salud que pueden repercutir sobre las enfermedades cardiovasculares. En el caso de la exposición a las temperaturas cálidas, podemos encontrar que se presenta un fenómeno de hipertermia, donde este se presenta cuando la temperatura corporal incrementa por arriba de los 41 grados centígrados. Esta temperatura puede ocasionar alteración en los mecanismos de compensación regulatoria y a su vez generar un choque térmico, lo cual va a ocasionar un aumento en la frecuencia cardíaca y va a desencadenar efectos cardiovasculares. Dentro de estos efectos podemos encontrar la isquemia cardíaca, el infarto agudo al miocardio, el shock y el paro cardíaco.
Por su parte, cuando se da una exposición a las temperaturas frías, comienza un proceso de hipotermia, el cual se presenta cuando la temperatura corporal está por debajo de los 35 grados centígrados. Esta hipotermia se puede presentar como leve, moderada o grave, de acuerdo a los rangos de temperatura en las que se encuentra nuestro cuerpo. Este proceso puede desencadenar también procesos cardiovasculares, dentro de los cuales podemos encontrar taquicardias o bradicardias, arritmias auriculares o ventriculares, descenso progresivo de la tensión arterial, fibrilación y muerte. Dentro de este contexto, como les mencionaba, la vivienda juega un papel fundamental. En este caso podemos mencionar que la vivienda es considerada como una necesidad básica, un bien social y un derecho humano, que debe cubrir las necesidades, en este caso de protección ante estas inclemencias. La vivienda debe de proporcionar además un ambiente térmico confortable y a su vez proteger la salud de la población general. Dentro de la construcción de la vivienda en los últimos años, se ha buscado que ésta pueda generar un bienestar térmico y que este es fundamental en la construcción de la misma. A este respecto, en torno a la investigación de la vivienda, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que la temperatura óptima se debe de encontrar entre los 18 y los 24 grados centígrados. A este respecto, ha mencionado que una vivienda con una temperatura menor a los 18 o una temperatura por arriba de los 24 grados centígrados ya se considera como un riesgo para la salud. Por otra parte, las investigaciones han encontrado que en viviendas muy cálidas se puede elevar las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y a su vez se han encontrado que se incrementa el número de ingresos hospitalarios por golpes de calor. Esto en las viviendas muy cálidas, pero por su parte en las viviendas muy frías aumenta lo que es la presión arterial sistólica y a su vez se ha encontrado que se incrementa el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Dentro de los factores que influyen en la temperatura al interior de la vivienda podemos encontrar los materiales de construcción. Estos materiales tienen características físico-térmicas que van a interactuar con el entorno y determinan la interacción de este. Su capacidad para modificar las condiciones del confort térmico van a repercutir en cada una de estas y, por ejemplo, dentro de las características podemos encontrar que estos tienen la capacidad de absorber cierto grado de radiación solar, de transmitirla y de conducirla al interior. De acuerdo al uso de estos materiales, al uso correcto de estos materiales va a depender si tu vivienda puede ser un poco más cálida o más fría con respecto a la temperatura que se encuentra al exterior del hogar. Cabe resaltar que el uso de estos materiales debe de responder a las condiciones climáticas y va a depender también de la región climática, ya que no es lo mismo construir con cierto tipo de materiales en una región fría que en una región cálida. Y esto va a repercutir sobre todo, por ejemplo, cuando llegamos a construir en alguna región cálida con materiales no óptimos, puede ocasionar que, por ejemplo, tu vivienda sea mucho más caliente, ya que la absorción a la radiación pudiera ser mayor, la puede transmitir del exterior al interior de manera más lenta y a su vez conservar todo el calor en lugar de eliminarlo para poder mantener tu vivienda más fresca. Esto va a repercutir, como les menciono, en el aumento o en la disminución de la temperatura al interior y a su vez el efecto de la temperatura sobre la salud en la población general. Ante este panorama, nosotros nos estamos planteando la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo los materiales de construcción de la vivienda modifican el efecto de la asociación entre temperatura y mortalidad por enfermedades cardiovasculares en ciudades mexicanas? A este respecto, tenemos la hipótesis de que de acuerdo al tipo de material que se utiliza en la vivienda, se puede atenuar o exacerbar la relación que existe en el aumento de la temperatura y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en ciudades mexicanas. El objetivo es evaluar el efecto modificador de estos materiales en la asociación entre temperatura ambiente y mortalidad en ciudades mexicanas. A este respecto, mencionar que dentro de los objetivos particulares tenemos el primero, que es analizar los efectos en la salud por la exposición a la temperatura interna de la vivienda, esto a través de una revisión de la literatura.
Posteriormente, lo que buscamos es estimar la asociación entre la exposición a la temperatura ambiente y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en municipios urbanos de México y evaluar el posible efecto modificador de los materiales de construcción en la vivienda en la asociación entre temperatura ambiente y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. El primer objetivo va a responder a la publicación de un primer artículo, que es lo que se busca, y el objetivo 2 y 3 corresponderá a la publicación de un segundo artículo. Dentro de los métodos, quisiera resaltar que este proyecto se encuentra anidado en el proyecto Salud Urbana Clima, que sería Cambio Climático y Salud Urbana en América Latina. Este proyecto está dirigido por la Universidad de Drexel y tiene de manera general, como objetivo general, abordar de manera crítica la evidencia que vincula el cambio climático con los impactos en la salud en América Latina. Este proyecto se está realizando en 11 países de América Latina, incluido México, y cuenta con datos para estos 11 países, para 371 ciudades y para 1.436 subciudades. Cuenta además con datos de demografía, de mortalidad, del entorno urbano, de salud y factores de riesgo, así como de ambiente social. Dentro de los métodos, nosotros estamos planteando un diseño tipo ecológico con análisis de series temporales, el cual vamos a analizar por un periodo del 2002 al 2019. Nuestra población de estudio van a ser los municipios que estén conformados o que formen parte de las ciudades mexicanas de más de 100,000 habitantes, las cuales ya están clasificadas tanto los municipios como las ciudades por el proyecto de Salud Urbana. Dentro de los datos vamos a contar con datos de mortalidad, de temperatura, de materiales de construcción, además de variables como humedad, ventilación y aire acondicionado y áreas verdes que se encuentran en estos municipios. Para hacer el análisis estadístico, primeramente vamos a hacer una modelación de la relación entre la temperatura y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, para posteriormente obtener medidas de impacto y de asociación en esta relación y, como un tercer paso, estimar la modificación del efecto de los materiales de construcción en la asociación entre temperatura y mortalidad. Brevemente, para explicar un poco esta parte de la modificación del efecto, lo que nosotros esperamos es que si tenemos un clima al exterior de 30 grados centígrados y tu vivienda está construida con materiales que no corresponden a la región y que por tanto modifican de manera negativa la temperatura al interior de la vivienda, pues podemos encontrar que esta temperatura va a variar de 30 a 35 grados al interior de la vivienda. Sin embargo, si en este mismo municipio podemos encontrar viviendas que se encuentran construidas con materiales adecuados térmicamente, pues lo que esperaríamos es que la temperatura, en lugar de aumentar, disminuya de 30 grados a 25 grados centígrados, lo cual podría tener un efecto sobre la salud de la población. A este respecto, lo que nosotros esperamos a nivel municipal es poder encontrar municipios que tengan por ejemplo, un mayor número de viviendas construidas con materiales no adecuados y, en este caso, que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares debido a la exposición a la temperatura sea mayor. Sin embargo, si en este municipio se encuentra un menor número de viviendas construidas con estos materiales que no son adecuados, pues esperaríamos que la temperatura, el efecto de la temperatura sobre la mortalidad sea menor. Al encontrar estas diferencias, nosotros podríamos concluir que efectivamente los materiales de construcción sí son un modificador del efecto de esta asociación y podríamos empezar a plantear estrategias de adaptación y de mitigación al cambio climático. A manera de conclusión, solamente mencionarles que el papel de los materiales de construcción en la salud, es un tema que ha sido poco estudiado. De hecho, existe como una muy poca relación entre estos estudios. Se ha analizado el efecto de las características térmicas en la temperatura al interior de la vivienda, sin embargo, la evidencia sigue siendo limitada. Ante este panorama actual del cambio climático, el análisis del ambiente térmico al interior de la vivienda se vuelve relevante. Por tanto, es necesario que podamos llenar estas brechas de conocimiento que existen a través del análisis de este tipo de estudios para poder evaluar el efecto que existe de los materiales de construcción en la asociación entre temperatura y mortalidad.
para así, a su vez, fortalecer lo que es la resiliencia climática y a su vez ayudar en la reducción de la vulnerabilidad y de los efectos a la salud debidos al cambio climático. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia. Un trabajo muy importante derivado de las últimas olas de calor que tuvimos y que afectaron hasta la calidad del sueño. Agradecemos a todos, si pueden encender sus pantallas y si gustan pueden encender el micrófono para hacer sus preguntas o escribirlas en el chat. También les recordamos que en el chat está el link de registro, de asistencia. ¿Alguna duda, chicos, en cuanto a la metodología, la experiencia de los maestros? Para Celia, ¿cuál sería el impacto que tendría plantar árboles cerca de la vivienda? Pues sin duda sería un impacto positivo. Como les mencionaba, si bien los materiales son como una parte de las características que influyen en la temperatura al interior, la vegetación también influye de manera muy importante. Entonces, esto puede ayudar a reducir el efecto de la temperatura y aumentar, por ejemplo, el confort térmico. Si vives en una casa, cabe señalar también que si vives en una región donde hace mucho calor, pues sí, obviamente va a ser muy relevante, pero también considerar que en lugares donde hace mucho frío pudieras generar un efecto contrario, ya que pudieras generar más frío al interior de la vivienda. Entonces, habría que analizar de acuerdo a la región cuál podría ser el efecto. ¿Quién más, chicos? ¿Alguien tiene levantada su manita? Bien. Hola, Le cedemos la palabra a la doctora Vicente. gracias, pues muy buenas tardes. Yo estoy encantada de escuchar los trabajos presentados por estos jóvenes talentosos y estoy sorprendida por los objetos de estudio que se están manejando, que no son, digamos, muy de mi conocimiento, pero quiero preguntar al investigador que habló de la asociación de la depresión en la corte con las maestras que están geolocalizadas en todo el país, cómo pudiéramos tener mayor información o medidas de prevención que nos ayuden a contrarrestar el efecto si es que ya existe o prevenir la posibilidad de que se inicie un problema más serio en este caso. Una pregunta. ¿Hablando en específico de la depresión o de la asociación entre contaminantes del aire y depresión? La vinculación entre los contaminantes y el efecto en la salud, que es la depresión. Claro, sí, pues, ¿perdón? Adelante. Pues es uno de los, digo, todavía no tenemos ni resultados preliminares, pero lo que se ha visto en la evidencia científica internacional es controversial todavía. Hay muchos estudios que indican que la exposición a estos contaminantes sí tiene una asociación positiva, o sea que sí se relaciona con
tanto con la sintomatología como con un diagnóstico de depresión. Entonces, pues de encontrar nosotros resultados positivos, que es lo que se ha últimamente en los metaanálisis, lo que se ha visto es justo poder plantear eh, medidas de reducción, porque justamente los casos de depresión no se van a estar distribuyendo de manera igual a lo largo de todo el país. Entonces, también hay zonas donde esperamos que existan mayores conglomerados de casos de depresión en relación con otras ciudades. Entonces, justo ahí es donde entra en juego toda la vinculación con las concentraciones de PM2.5 y de NO2. Entonces sí, es como plantear, una vez que ya que podamos obtener los resultados esperados, poder plantear recomendaciones para poder disminuir en estas áreas en específico donde se podamos encontrar mayores conglomerados de casos de depresión, estrategias en específico puntuales para poder hacer una reducción. Ok, muchas gracias. Me parecen muy interesantes sus proyectos de investigación. Sé que llegarán a buen puerto y serán unos grandes investigadores. Felicitaciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Berenice. ¿Cuáles fueron sus retos de trabajo de campo en los trabajadores precarios? Con los trabajadores precarios. Hola, ¿sí me escucho? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, hemos tenido varios retos. Yo creo que con los trabajadores precarios, en este caso los trabajadores ladrilleros, yo creo que uno de los retos es concientizar a la población sobre el uso de equipo correcto y adecuado. No lo mencioné en la presentación, pero en el caso de los trabajadores ladrilleros, cuando están haciendo la masa para el ladrillo, ellos baten esta masa con los pies, entonces ahí tienen riesgo a picarse con algún vidrio, algún clavo. Además, también, bueno, utilizan los pies y las manos. Por otra parte, no utilizan protección para el solar, no utilizan sombrero o gorra y están expuestos al sol muchas horas al día durante las horas más fuertes, además de que en las horas de quema no utilizan el equipo de protección respiratoria como cubrebocas o paliacates o alguna mascarilla más que pudiera tener mayores filtros. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos, concientizar a la población precaria sobre el uso de equipo de protección correcto y adecuado. Y también otro de los retos que considero es la capacitación a los tomadores de decisiones, porque si bien hay muchos trabajadores precarios que ya están conscientes de las condiciones en las que viven y están tomando medidas necesarias para que los daños al medio ambiente y los daños a la salud disminuyan y están trabajando con los académicos, en este caso diferentes científicos que estamos colaborando, pero también es importante que esto llegue a manos de los tomadores de decisiones y que puedan proponer nuevas cosas, nuevo equipo de protección, material, etcétera, a donde los trabajadores tengan acceso, porque pues muchos de estos materiales que se necesitan pues son costosos y ellos no tienen los recursos necesarios para comprarlos, entonces se requiere también de ese apoyo del sector de gobierno. Muchas gracias, Berenice. La siguiente pregunta, quien guste o prefiera responder, es cómo mitigar los efectos de estos contaminantes tóxicos. Pues bueno, la doctora Berenice ya habló sobre la necesidad en estos población vulnerable de la importancia del equipo de protección personal. En mi caso, que es de contaminación del aire y depresión, pues hay múltiples estrategias que se pueden adoptar. Digo, posiblemente estén muy
alejadas de los objetivos de mi tesis, pero es a nivel de salud pública, pues uno la necesidad, ¿no? Como mencionaba, hay muy poca regulación en cuanto al monitoreo de la calidad del aire, entonces este trabajo justo puede indicar la necesidad de ampliar la cobertura de las estaciones de monitoreo y por ende tener un mejor conocimiento de cómo van las concentraciones de los contaminantes del aire y identificar en aquellos sitios donde hay mayores concentraciones y empezar a priorizar ejes, ¿no? Sobre la reducción y pues junto a eso políticas públicas en cuanto a mejorar el transporte sostenible, mejorar la eficiencia energética, hasta la gestión de los residuos, que todo esto va a impactar en la contaminación en reducir los contaminantes del aire y pues también a nivel individual, ¿no? Como ya lo hablaba la doctora Berenice, uso de equipo de protección personal, hay purificadores de aire que también podrían ayudar a mejorar la calidad del aire en interiores, entonces pues sí, hay múltiples formas que requieren tanto de política pública y hasta nosotros como a nivel individual, acciones que podemos ejercer al día para disminuir estas concentraciones. Gracias por la respuesta, Luis. Le cedemos la palabra a Meili. Hola, y también complementando a lo que menciona el maestro Luis, es importante que nosotros hablo como futuros profesionales de la salud, imagino que la mayoría son estudiantes de enfermería, si no corríjanme, pero desde este aspecto es entender desde nuestra profesión que nosotros podemos ser agentes de cambio, identificando que el usuario, es decir, la persona, la familia y la comunidad que nosotros atendemos, está inmersa en un entorno, en un ambiente, el cual puede generar daños a la salud y nosotros como personal de primer contacto podemos, como bien mencionaron los maestros, identificar las fuentes de emisión de estos contaminantes, dependiendo del contaminante, estructurar recomendaciones que puedan hacer tanto a nivel individual como colectivo y además involucrar a distintos responsables de áreas dentro de nuestra comunidad. O sea, pensándolo digamos, en comunidades donde no tenemos tantas redes de monitoreo, nosotros podemos ser como los pioneros en identificar estas fuentes. ¿Y cómo podemos hacer eso? Entendiendo que la salud ambiental no es algo ajeno a la salud de las personas, a la salud de las comunidades, sino que es algo que debemos de incluir dentro de nuestra formación como futuros profesionales de la salud. Solo es, hacia ahí era el comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Una pregunta más para Luis. ¿Cómo podría contribuir su investigación al desarrollo de políticas ambientales para proteger la salud mental? Pues sí, es bastante importante que junto con el desarrollo de una investigación que pueda encontrar un efecto a la par se puedan generar impactos más tangibles en cuanto a políticas. Lo primero es justo iniciar con un planteamiento sólido, que en este caso es lo que estamos planteando, generar evidencia científica de manera sólida para poder contestar esta pregunta y a partir de ello poder ejercer presión para poder mejorar la política ambiental y poner en el eje temático también que justo, o sea, el problema de la contaminación del aire no solo afecta lo más evidente al sistema respiratorio, sino que puede afectar a otros órganos y a otras patologías, como en este caso lo que yo estoy estudiando, la depresión. Y pues justo poner ya en el área que la contaminación puede generar problemas de salud mental, ya también amplía justo las recomendaciones que se puedan emitir para evitar enfermedades de la salud mental, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos sobre tiempo, pero vamos a hacer una pregunta más, que es, ¿cuál es la región en la que los adolescentes con obesidad en el Estado de México presentan mayor sintomatología respiratoria por la exposición a nitrógeno? Hola, esa pregunta es para mí. Le contestaba, espero que sí sea Aime, que precisamente estamos en este punto de la reestructuración del resultado. Estamos explorando en qué zona
la incidencia de síntomas respiratorios fue mayor, y además haciendo el análisis con si está relacionado con el aumento del tráfico vehicular en esos espacios. Entonces, ese resultado aún está pendiente por terminarse de concluir. Muchísimas gracias. Bueno, pues para nosotros ha sido un placer que pudieran haber aceptado estar aquí, presentar sus proyectos. Yo considero que es una gran experiencia. La mayoría eran estudiantes de pregrado, así como docentes, y para nosotros era muy importante que conocieran sus experiencias para que se motiven en esta área de investigación y no solo pues que abran esta línea, ¿no?, de salud ambiental que es tan importante. Pero finalmente la que les guste más, pues es importante que hagan investigación. Les agradecemos mucho su participación y nos gustaría que, por favor, si pudieran prender todas sus cámaras para tener una foto de captura de esta sesión. La mayoría de los chicos que están en el teléfono estaban aquí en Sí. Listo, muchísimas gracias. Damos por concluido las actividades de hoy. Les agradecemos, les haremos llegar su constancia. Si no hay más comentarios, estaríamos cerrando la sesión. ¿Alguien tiene algún comentario? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la Muchas invitación gracias. y a todos los que estuvieron aquí presentes por sus preguntas también. Muchas gracias.